Bendiciones a todos por allá en la iglesia local de Calvary Chapel, Homestead en español. Y también a todos los hermanos que nos están mirando por YouTube y por los medios de comunicación. Bendiciones a todos. Hoy vamos a tomar un descanso del libro de Zacarías y vamos a hablar de un tema que es muy importante en la vida del cristiano, no solo del creyente, sino también de los líderes de la iglesia. Y tiene que ver con cuál es nuestra motivación para hacer lo que hacemos siendo seguidores de Jesús, para hacer lo que hacemos como en un ministerio, cuál es nuestra motivación. Y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Así que, por favor, manténgase conectado porque vamos a leer bastantes versículos bíblicos que nos van a llevar a una conclusión. ¿Cuál es nuestra motivación para vivir nuestra vida cristiana? Para aquellos los cuales servimos, ¿cuál es nuestra motivación para servir? Y vamos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer ahí Mateo 9, versículo 35. La palabra de Dios dice así: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Aquí podemos ver en esencia a nuestro Señor Jesús liderando, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Él recorría todas las aldeas y ciudades. Él iba a buscar el perdido. Y a diferencia con muchos pastores, Jesús es el pastor de pastores. Él lideró con ejemplo y tuvo que, palabra muy importante, compasión por las multitudes. Hoy día muchas congregaciones, lamentablemente, se han transformado en un negocio. En muchas congregaciones los hermanos y las hermanas son vistos como un número más. No hay compasión por ellos. Bien nos dijo Pedro, vamos a buscar ahí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3, una verdad muy triste, pero que esa verdad califica para los días que estamos viviendo hoy. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Lo más importante es que debemos poner nuestros ojos en ¿quién? En los líderes de hoy. No, nuestros ojos los tenemos que tener siempre puestos en Jesús. Amén. Leamos de vuelta. Mateo 9, 35 y 36. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. En esta instancia, Jesús estaba recorriendo todas las ciudades y aldeas. Él buscó al perdido. Estaba enseñando en las sinagogas también, proclamando el evangelio, las buenas nuevas, y sanando toda, dice, no alguna, toda enfermedad y dolencia. ¡Wow! Y podemos decir, qué bonito que lo que hacía Jesús, mira qué bueno que era Jesús. Pero lo que nos debemos preguntar es,
¿cuál era la motivación de Jesús para hacer todas estas cosas? Mateo 9:36 nos da la respuesta de cuál era su motivación y por qué hacía estas cosas. Tuvo compasión de ella, lo leímos, lo requete leímos, pero se nos tiene que quedar grabado. Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque andaban como ovejas perdidas, sin pastor. O sea que necesitaban esas personas ser lideradas, necesitaban esas personas ser guiadas. Y Jesús vio esa escena y tuvo compasión por él. Estaban angustiadas, abatidas las personas de esa multitud. Y tenemos que decir, gloria a Dios porque Jesús tuvo compasión. Gloria a Dios porque Jesús tuvo compasión también en el jardín de Getsemaní, cuando le dijo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí. ¿Qué hubiera sucedido? ¿No? Si Jesús hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué, Padre? Borrón y cuenta nueva ya, pero tuvo compasión de nosotros. Y le dijo, sea tu voluntad, no la mía. Entonces vemos la compasión de Jesús a través de estos versículos, a través de lo que pasó en el jardín de Getsemaní. Pero uno puede decir, ese era Jesús, ese era el Hijo de Dios, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Pero ¿cuántas personas no conocemos nosotros? ¿Cuántas personas pasan por nuestra vida que están en esa condición, están angustiadas, se sienten perdidas, no saben qué hacer? Vamos a leer otro pasaje. Antes de multiplicar los panes y alimentar a los 5.000, a la multitud de 5.000 personas, Jesús sintió compasión otra vez. Vamos a ir a Mateo 14:13. Dice la palabra de Dios ahí. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud. ¿Y qué dice a continuación? Y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Tuvo compasión y sanó a los enfermos. ¿Qué tuvo? Compasión. ¿Por quién? Por los enfermos. Sanó a los enfermos. Entonces, hay un patrón que se repite. Jesús es movido por su compasión por nosotros, por su compasión por la condición de las multitudes. Él lo fue a buscar. Él vio la condición en la cual estaban, ¿no? En otro pasaje vemos que Jesús alimenta a 4.000. Hay dos veces que Él multiplica y alimenta. Uno fue a los 5.000 y ahora es a los 4.000. Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 32. Dice la palabra así. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Wow. Tuvo compasión de que estaban con hambre. Tenía miedo Jesús que se desfallecieran en el camino. Y otra vez, lo que nos preguntamos muchos, porque me incluyo yo, dirán, ¿será Jesús? El Dios hecho carne. Solo Él podía hacer esas cosas. Solo Él puede tener esa compasión. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que solo Jesús tenía compasión? Nosotros no tenemos compasión de personas enfermas, con hambre o personas angustiadas. Tenemos que hacer un autoanálisis si es así. Nosotros debemos darnos cuenta que ser cristiano no es lo mismo que llamarse cristiano. Uno se llama a sí mismo, oh, yo soy cristiano, pero no es lo mismo ser cristiano de verdad y autollamarse o llamarse a sí mismo, yo soy cristiano. Tenemos que preguntarnos algo muy importante. ¿Mora la compasión en nosotros? Vamos a leer más.
Marcos capítulo 6, versículo 34. Antes de alimentar a los 5.000 vemos otra versión, porque los 4 evangelios varían un poco. Quizá Mateo vio algo que Marcos no vio, quizá Marcos vio algo que Mateo no mencionó, Lucas también. O sea que al final el resultado es el mismo, al final los principios son los mismos, quizá varíe un poquito de un autor al otro, pero a veces salen ciertos detalles, ¿no? Ahí vemos que las personas estaban angustiadas en Mateo, ahora en Marcos vemos otra cosa diferente. Marcos 6:34, al desembarcar, también lo mismo, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí vemos que el enfoque de Marcos es que sí, Jesús se bajó de la barca, tuvo compasión por las multitudes y comenzó a enseñarles muchas cosas, un detalle que Mateo no pone ahí. Entonces tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál es la razón por la cual uno enseña algo a otra persona? Usted puede decir, no, porque quizás esa persona es un metido, porque se cree muy sabelo todo, porque le gusta alardear de su conocimiento, porque es egocentrista, quiere ser el centro de la atención. Usted puede llegar a muchas conclusiones, podemos llegar a muchas conclusiones de por qué esa persona enseña a otra persona algo que no sabe. ¿O será porque en ese momento tenemos compasión, o un maestro tiene compasión por la ignorancia, por las personas que son ignorantes, y lo enseña por compasión? Podemos ver un ejemplo claro. Alguien me enseñó a mí a manejar, alguien te enseñó a ti a manejar un vehículo. Y lo hicieron porque nos querían ayudar. Algunos pagamos, otros los enseñaron sus familiares, pero hubo una motivación por enseñar a alguien a manejar. Yo creo que la mejor motivación de todas debe ser la compasión. ¿Qué sucedería si no hay nadie que enseñe a las personas a manejar? Eso traería grandes consecuencias, sería un desastre, caos, porque darle las llaves de un carro a una persona que nunca ha manejado en su vida, que nunca ha leído las leyes de tráfico, nunca se ha aprendido las leyes de tráfico, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser grave, va a ser caos, van a haber accidentes por todos lados, pero quizá alguien tuvo que pagar para que le enseñaran a manejar. Otras personas, quizá su familia se compadeció de ella y los enseñaron a manejar. Entonces, ¿qué sucede? Tuvo compasión Jesús porque vio a personas que falta de guianza y liderazgo. Vio a personas angustiadas, vio personas enfermas, vio personas con hambre, vio personas ignorantes, vio personas abatidas. Tuvo compasión. Wow. Ve estas cosas y tuvo compasión. La palabra compasión en el griego, que fue el idioma en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, es la palabra splagchinisomai. Wow, mira la palabra esta. Splagchinisomai. Esa palabra significa sentir una profunda emoción en las entrañas, es decir, sentir compasión, tener piedad. Wow. Sentir una profunda emoción en las entrañas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto una película conmovedora y ha sentido esa compasión en las entrañas y le ha dado ganas de llorar? Me acuerdo cuando era niño vi la película Bambi, cuando le matan al papá de Bambi, yo lloraba como un condenado ahí. ¿Y quién no ha llorado al ver la pasión del Cristo? Si usted no lloró cuando vio la pasión del Cristo, analícese. Hay muchos hombres ahí que se dan golpe en el pecho y dicen, yo no lloro. Los hombres no lloran.
Tenemos que tener compasión. Pero todos hemos tenido momentos, un momento u otro, donde nos duelen las entrañas, donde algo nos conmueve. La Real Academia Española nos dice que el significado de la palabra compasión es el siguiente: sentimiento de tristeza causado por el sufrimiento ajeno. ¡Wow! Sentimiento de tristeza causado por el sufrimiento ajeno. El diccionario de la lengua española nos dice sentimiento de pena y de ternura y de identificación ante los males de alguien. Pero acá está la otra cara de la moneda. No se sienta mal. Por ahí hay ciertas personas que no despiertan ningún tipo de compasión en usted. Hay personas que han salido de sus países perseguidos por el comunismo, por líderes malignos que han sufrido persecución, y lo que menos está en su mente es decir, voy a tener compasión de un personaje como Fidel Castro, o voy a tener compasión de un personaje como Hitler. Pero al final del día uno siembra lo que cosecha. ¿Y dónde está eso? Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y mire lo que sigue ahí. El apóstol Pablo nos dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y dice, y especialmente a lo de la familia de la fe. Especialmente a lo de la familia de la fe. Pida al Señor discernimiento en esta mañana. Amén. Al final del día tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo nos vamos a conducir? Nos vamos a conducir con compasión. Vamos a hacer el bien a todos. Vamos a hacer el bien a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Decisiones, opciones que tenemos que decidirlas. Pero al final del día, ¿qué dice la Escritura? No. Al final del día, las Escrituras nos piden, nos hablan que seamos más y más como Jesús. Jesús tuvo compasión por todas estas personas que estaban angustiadas, enfermas, con hambre, con dolencia, ignorantes, abatidas. Jesús, cuando nosotros vemos personas en esa condición, debemos tener compasión. La palabra nos llama a ser imitadores de Jesús. Lamentablemente, muchas personas no son realistas. Hay cosas que son bien duras. Quiero ser como Jesús, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que ser imitadores. ¿Sabes lo duro que es si usted es honesto consigo misma, hermana, contigo mismo, hermano? Si somos honestos, poner la otra mejilla es algo bien duro. Que viene alguien y te da un piñazo y no, pégame en el otro lado, después que te dejó ahí un ojo negro. Y a veces sin comerla y sin beberla, viene alguien y te hace daño y tú tienes que poner la otra mejilla. Con una situación, con una circunstancia. No es fácil. Orar por tus enemigos, no me digas que es fácil. Porque hay gente que ora por los enemigos y lo dice, Señor, que lo parta un rayo. No. Tenemos que orar por su salvación, tenemos que orar por protección, por bendición, como si oráramos para nosotros. Eso no es fácil. No es fácil. Y el que diga lo contrario, yo creo que está mintiendo, ¿no? Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a cambiar nuestras actitudes. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a cambiar nuestras actitudes. Pero podemos intentar
intentar tener compasión. Hay una cosa que siempre se nos olvida, hay gente que tergiversa la palabra perfección en la Biblia, cuando dice seamos perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y la palabra perfecto en el griego significa madurez, crecimiento espiritual. No es una perfección de no hacer errores, sino que en el griego eso significa una madurez, un crecimiento espiritual, estar completos en Cristo. Entonces hay gente que dice, no, tenemos que ser perfectos. No, no, tenemos que ser maduros, tenemos que crecer en el Señor para ser como Él. Entonces, muchas personas andan poniéndose cargas arriba que nunca van a poder completar. En el libro de Josué, Dios conoce a su gente. Dios conoce al ser humano. Él nos creó, nuestro creador. En el libro de Josué hay algo muy importante. Desde el capítulo 1, versículo 7 al versículo 9, 3 veces el Señor le pide algo a Josué. Y lo que le pide es que se esfuerce y sea valiente, que se esfuerce y sea valiente. No le pide que sea perfecto, no le pide que sea perfecto, le pide que se esfuerce y sea valiente. Usted léalo ahí, vaya a Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9 y se da cuenta que 3 veces le pide esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y en cuanto a tener compasión por nuestros enemigos, en cuanto a tener compasión, poner la otra mejilla, cuando orar por nuestros enemigos, tenemos que esforzarnos y ser valientes y pedirle a Dios, ayúdame Señor, porque en nuestra propia fuerza es muy difícil. Nunca vamos a ser como Jesús, solo podemos ser imitadores. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. En primer lugar, Jesús no hubo pecado en él. Fue el cordero sin mancha, usado para el sacrificio. Un cordero inmolado que no hubo mancha en él. Nosotros no podemos nunca, nunca llegar a ser como él. Escrito está, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en odor suave. Muchas veces lo he dicho esto, podemos ser imitadores, ser como Él, no, Él fue el único, el único. Si usted va a Hebreo, dice, podemos ir confiados al trono de la gracia, donde tenemos un sumo sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades, que Él pasó por todo, pero sin pecado, sin pecado. Entonces, muchos nos preguntamos lo siguiente, ¿voy a tener compasión por un violador? ¿Voy a tener compasión por un abusador? ¿Por un ladrón? ¿Podemos entender eso? ¿Podemos simpatizar con lo que está pensando ciertas personas? Sencillamente tenemos que orar por esas personas. Muchos no quieren cambiar, quieren seguir en su estilo de vida. Pero sí podemos orar por ellos y tener compasión por sus almas. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y el pleno conocimiento de la verdad es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero es la voluntad de Dios que tenemos que hacer por esa gente, aunque no nos caiga bien lo que hacen, es orar por su salvación. Amén. Romanos 6:15 nos dice lo siguiente, en el aspecto de que nosotros tenemos que orar por los pecadores, tenemos que compadecernos por los pecadores, pero no compadecernos de su pecado, no simpatizar con el pecado.
tener misericordia del pecador, pero no de su estilo de vida. Romanos 6:15 nos dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, nos dice. A veces pecamos de ser cómplices. Pecamos de ser cómplices, porque si vemos que algo está mal, muchas veces la entendemos, vamos a pasarle la mano. No, si algo está mal y punto. No podemos ser cómplices de ciertas actitudes o ciertas maneras de actuar, porque si le pasamos la mano somos cómplices de ese mal comportamiento. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener compasión por el pecador, pero no compasión por el pecado, por las acciones que están cometiendo. Y por eso mismo sucede que las personas se enfrían por la maldad que hay. No quiere uno confiar en nadie, siempre anda erizado, siempre uno anda con miedo porque estos me van a hacer algo. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en la calle. Usted lo puede ver no solo en los medios de comunicación, lo puede ver en las películas, lo puede ver en la actitud de las personas. Mateo 24:12 nos dice lo siguiente, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, inclusive el amor de los creyentes, el amor de los unos por los otros, porque se ven muchas cosas feas dentro de la iglesia, como se ven en la calle, como se ven en la sociedad. Entonces las personas andan desconfiadas por todo lo que pasa ahí afuera. Y uno entiende, tenemos que entender también, tenemos que ponerlo en el lugar de esas personas que están desconfiadas, en el lugar de esas personas cuyo corazón se ha enfriado, porque no seríamos realistas si no nos ponemos en sus zapatos, si no caminamos una milla con sus zapatos, con sus experiencias, porque hay muchas personas que han sido heridas, han sufrido por la maldad de otros, inclusive dentro de la iglesia. Y yo entiendo que hay personas que han sido abusadas, manipuladas, engañadas, aún por sus propias familias. Pero lo que debemos hacer es no dejar que justos paguen por pecadores. Debemos pedirle a Dios discernimiento. Ahí afuera todavía hay personas que son dignas de lástima y de compasión. Le exhorto a que comience a tener compasión por su hermano y su hermana. Acuérdense lo que nos decía la palabra, lo que leímos hace un rato. Nunca se canse de hacer el bien y comenzar por la casa del Señor. En las iglesias de antes, los pastores, antes de comenzar el servicio, exhortaban a los hermanos y a las hermanas que se saludaran los unos a los otros. Y a veces es difícil hasta hacer eso. ¿Por qué? Porque hay hermanos y hermanitas que dan ganas de ahorcarlo en vez de darle la mano y darle un abrazo. Pero esas cosas me pasan solo a mí. Pero esa era una buena práctica en las iglesias de antes. Era un buen ejercicio porque eso lo llevaba a uno. Aunque no me caiga bien, por el buen testimonio de Jesús voy a darle la mano, le voy a dar un abrazo, lo voy a bendecir en el nombre de Jesús. Esas prácticas ya no se ven en los días de hoy, porque dentro de las iglesias hay gente que se sienta a un lado, hay gente que un grupito que se sienta del otro, no, esta esquina del grupito tal, allá se junta el grupito, no. Sería bueno poner en práctica esto de vuelta, sería bueno mezclar un día las cosas y que se siente todo el mundo al azar. ¿Para qué? Para forzarnos a conocernos, para forzarnos a tener una relación con los hermanos y las hermanas. Hay un corito bien antiguo que nos exhorta a ser más como Jesús. Yo creo que ya lo pusieron durante la alabanza los hermanos. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. La palabra de Dios nos exhorta a comportarnos de cierta manera. ¿Y qué es difícil? Es
súper difícil, pero no imposible. Romanos 12:9 en adelante nos da una serie de consejos de cómo debemos comportarnos, y especialmente con los hermanos y las hermanas de la iglesia. Vamos a ir a Romanos 12:9, hagan un favor ahí, coja su Biblia o su teléfono o su aplicación ahí y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 9. Ahí nos dice cómo debemos ser. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándolo a lo bueno. Tenemos que ser genuinos, hermano, hermana. Tenemos que ser genuinos. Hay gente en la iglesia que saben el lenguaje cristiano. Ay, Dios te bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones para ti, bendiciones para mi hermano. Bendiciones para acá y para allá. Pero no son capaces de llamar a nadie por teléfono. ¿Cuántos hermanos y hermanas usted puede decir ahí que usted lo llama toda la semana a ver cómo está? ¿Cuántos hermanos, hermanas que están ahí alrededor suyo en la congregación, usted lo ha invitado a casa a comer? Romanos 12:10 dice, sed afectuosos uno con otro, con amor fraternal, con honra, daos preferencia uno a vosotros. Amor fraternal, amor de hermano, un amor puro, un amor simple, un amor sin mancha. Abrace a alguien con cariño dentro de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirva al Señor con alegría, como había otro corito antiguo. Hay que servir a Dios. Usted no está sirviendo al pastor, no está sirviendo al edificio. Si usted barre el piso de la iglesia, lo está haciendo por el Señor. Si usted limpia un baño de la iglesia, lo está haciendo para el Señor, no lo está haciendo para el pastor. Si usted predica el evangelio, lo está haciendo para el Señor, no para hacerle un favor al pastor. Si usted trae un invitado, no lo está haciendo por el pastor, lo está haciendo para Dios. Y si lo está haciendo por el pastor, está completamente equivocado, hermano, hermana. Las cosas hay que hacerlas como para el Señor. Amén. Romanos 12:12 dice, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Tenemos que orar juntos los unos por los otros, por las necesidades de uno de los otros, sin tener miedo, sin tener pena. Tenemos que estar gozándonos en la esperanza. La esperanza es que hoy o mañana vamos a estar con el Señor. La esperanza bienaventurada. Romanos 12, versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si ve una necesidad, no le diga a nadie, vaya y ayude y contribuya. Si ve una necesidad, ayude. Dice hospitalidad, una palabra clave. Yo hablaba con un muchacho joven que me decía, no, este es mi amigo, este es mi amigo. Y todo el mundo era amigo de ese muchacho. Para él todos eran amigos. Y yo le decía, oh, vamos a ser realistas. ¿Has ido a la casa de fulano? No. ¿Te han invitado a comer a su casa? No. ¿Has ido a alguna actividad con él? No. ¿Cómo lo puedes llamar amigo si ni siquiera has ido a su casa, si ni siquiera sabe dónde vive? Llévelo a otro nivel. ¿Cómo tú puedes llamar a alguien hermano en la fe, hermano en Cristo, y tú no sabes ni dónde vive ese hermano? Nunca lo has invitado a comer. Él tampoco nunca te ha invitado a comer. ¿Qué clase de hermano es ese? Clase de amigo, tenemos que ser realistas. Hospitalidad. Romanos 12, versículo 14. Dice, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por los enemigos. Orar por los enemigos. Y la oración del justo vale mucho. Le voy a dar
testimonio en cuanto a orar por los enemigos. Yo tenía un jefe hace muchos años atrás que era una pesadilla. El hombre estaba ensañado conmigo y un hermano pastor me dijo, empieza a orar por él. Yo le decía, lo que menos tengo yo es ganas de orar por él. Empieza a orar por él, empieza a orar bendición sobre su vida, empieza a orar salvación sobre su vida, empieza a orar cosas buenas empieza a orar por él como si tú estuvieras orando por alguien que tú quieres. Digo, no, eso es muy difícil. Algo y vas a ver que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y empecé a orar por ese hombre, por su salvación, por bendición, por protección, por prosperidad, todas cosas buenas por él. 2 meses después lo echaron del trabajo. Lo echaron y no le digo que ore con esa intención. Dios es el que mueve las cosas. Yo empecé a orar por esa persona que estaba actuando como un enemigo. Empecé a orar por cosas buenas para su vida. ¿Quién hizo justicia? Dios. La oración funciona. Cerrado el paréntesis, cerrado el testimonio, Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. En otras palabras, tenemos que ser solidarios los unos con los otros, especialmente en la familia de Dios. Si alguien está llorando, si usted encuentra una hermana, ve, dele un abrazo, ore por ellos, llore con ellos, conmuévase con ellos. Si alguien está gozoso, gócese y sea solidario. Romanos 12:16 dice, tener el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seamos arrogantes, hermano. Estamos todos en el mismo bote. Todos hemos sido salvos por la gracia de Dios. Todos tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué estamos esperando? Estar en la presencia de Él. Vamos a pasar por tribulaciones, por persecuciones, pero estamos todos en el mismo bote. Vamos a tener consideración los unos de los otros. Amén. Y los versículos que siguen ahí en Romanos se explican solo. Vamos a leerlo para llegar a una conclusión final de lo que nos está diciendo Pablo aquí en el libro romano. Dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Busque la paz. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está en mí, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No estamos haciendo eso para que se amontonen carbones en su cabeza. El que va a amontonar los carbones en su cabeza es Dios. Esa persona va a cosechar lo que sembró. Si usted está sembrando el bien y esa persona sigue obstinada en hacerle mal, el que va a hacer justicia va a ser Dios. Amén. Pero la conclusión final es la siguiente. En Romanos 12:21 dice, no seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Tenemos que aplicar la compasión, hermano. Vemos la compasión de Jesucristo a través del Nuevo Testamento, las cosas que hizo, sanó enfermos, echó fuera demonios, liberó a los cautivos, curó a los enfermos. Hay que tener compasión para hacer ese tipo de cosas. A los abatidos, a los enfermos, a los que estaban angustiados. Por eso Él dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Quién hace eso? Solo Jesús. Pero tenemos que aprender de Él. Tenemos que ser imitadores de Él. ¿Es difícil? Sí, pero no es imposible. En el libro de Isaías vemos una profecía que se cumplió en Jesucristo. Y vemos claramente las cosas que Jesús venía a hacer.
Fue como mirar en el futuro y ver la bondad de Jesús, ver la compasión de Jesús, ver el corazón de Jesús. Vamos a leer un momentito ahí Isaías capítulo 61, versículo 1. Dice la palabra: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, de vuelta. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y vemos que esto se cumple en el futuro, cuando Jesús estaba en la sinagoga, en Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18, vemos que dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y dice que cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y por supuesto, eso era Isaías 61:1 en adelante. Con esto cerramos, hermanas, con esto vamos a cerrar. Hemos visto la compasión de Jesús, la bondad de Jesús, el amor de Jesús. Y los exhorto que ahora agarre el que está al lado suyo ahí, hermano, hermana, denle un saludo fraternal a su hermano, a su hermana, denle un abrazo si puede, y pase al frente. Aquí la palabra clave es compasión. Si usted necesita oración, lo exhorto, hermano, hermana, pase al frente. Si usted tiene problemas con aplicar la compasión, pase al frente a recibir una unción fresca. Si necesita ser más como Jesús, usted se da cuenta: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Pase al frente, no tenga pena. Ahí está Robert, ahí está el hermano Nico, ahí está Jorgito, está Marlene para que ore por las muchachas. Pasen al frente, reciban esa unción fresca. Y aquellos hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales, de la media, los exhorto. Si tiene un motivo de oración, póngalo ahí en los comentarios. Si quiere que lo alcancemos de alguna manera, ponga ahí en los comentarios un teléfono, una dirección, para que oremos e intercedamos por usted. Pero lo más importante es que se nos debe quedar grabado en la cabeza: si Jesús tuvo compasión por las multitudes, nosotros también debemos tener compasión por las multitudes. Si Jesús fue a buscar perdidos, nosotros también debemos ir a buscar perdidos. Si hacemos algo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, nuestra motivación debe ser la compasión. Con eso nos despedimos. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos en la próxima, en el nombre del Señor. Bendiciones.